Continuamos en Televida con la presencia de Natalia Mendizábal. Ella es fisiatra y estamos también con Melissa Martín, kinesióloga, especialista en ortopedia y traumatología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Claudio, ¿qué tal? Vamos a hablar de fascitis plantar, algo que tiene cierta frecuencia, ¿no? Sí, tal cual. La fascitis plantar es una afección que por lo general afecta a la fascia de la planta del pie. Ajá. Pero bueno, ¿dónde está la fascia? ¿Sí? Está justamente en la planta del pie y anatómicamente decimos que se extiende desde el talón hasta los dedos de los pies. Bien. ¿Sí? Es un tejido fibroso, de tejido colágeno, Sí. que nos da soporte y flexibilidad. Claro. Pero cuando hay un aumento de tensión en esta fascia plantar, se pierde esto, ¿sí? O sea, la capacidad de soporte, la capacidad que tiene de distribuir el peso Sí. y demás. Entonces, ¿qué sucede? Comienza a generar dolor. Ahí vemos una imagen donde nos muestra justamente ese tejido más blanco, que sería una representación de la fascia, y puede generar inflamación, el aumento de tensión y a su vez microrupturas de la fascia, ¿sí? Es ahí donde el paciente empieza a tener síntomas. Pero ¿cuáles son esos síntomas que tiene el paciente? A ver. Bueno, si vos, por ejemplo, después de dormir, te levantás, ¿sí? Y tu primer paso es doloroso, sentís que tenés presión, sentís, digamos, un pinchazo en la planta del pie, en el talón, bueno, eso significa que la fascia está inflamada. Bien. ¿Qué más puede pasar? Como muestra una imagen ahí, si uno está caminando con un calzado inadecuado, mucho tiempo de pie, también se puede generar un aumento de tensión en esta estructura. Y otros factores que influyen, ¿no es cierto? Deportes como, por ejemplo, que implican correr o mucho salto, aumentan la tensión. Características propias del paciente, que tenga un arco muy plano o muy cavo, que son muy convexos, digamos, o sea, muy cóncavos, permiten de que esa fascia aumente mucho de tensión y ahí se puede generar inflamación y microrupturas. ¿Este es un dolor que permanece durante todo el día? Es un dolor incapacitante porque imagínate que cada paso que das, cada paso se siente la fascia inflamada y duele muchísimo. ¿Puede ser en ambos pies? Puede ser en ambos pies, generalmente empieza por uno y bueno, hay que tener en cuenta esta época que uno quiere utilizar un calzado tal vez más aireado, pero que no tiene el soporte necesario para distribuir la fuerza y soportar esa fascia. Entonces ahí es donde estamos más predispuestos a las microrupturas, las microrupturas de esa fascia, ¿sí? Bien, gente que trabaja mucho tiempo de pie es Gente que trabaja mucho tiempo de pie, también tenemos que tener en cuenta el peso del paciente, porque entre más sobrepeso haya, mucho más es la carga. Y después tenemos factores metabólicos, ¿sí? Factores que son inherentes al paciente. Si uno tiene diabetes o tiene artritis reumatoidea, este tipo de tejido sufre mucho más lesiones en estos casos. Bien. Bueno, Melissa, vos te encargás de la parte kinesiológica. Sí, de todo lo que es la rehabilitación, digamos, y poder volver a la función del paciente. Claro. Tenemos algunas imágenes para ir recorriendo también lo que tiene que ver con la forma en que encarás desde la kinesiología esta dolencia, ¿no? A ver. Acá podemos ver en esta imagen, son algunas recomendaciones que podemos tener en cuenta en casa. Son cosas sencillas, como por ejemplo una botellita de agua congelada, que la podemos usar como un rolo, como si fuese un palo de amasar, y hacer en forma longitudinal, llevarla hacia el talón. Esto se puede hacer 10-15 minutitos al día, 2 veces al día, sobre todo cuando hay dolor, cuando después de una jornada larga de trabajo, de un entrenamiento. Pues tenemos otras imágenes también de cómo, de automasaje, de cómo podemos relajar nosotros mismos ya sea con el pulgar, con los nudillos, o en la imagen siguiente podemos ver elementos como son pelotitas de tenis o con pinchos, que lo vamos también de forma longitudinal a llevar sin aumentar demasiado el dolor, con la presión que podamos hacer, 2 minutos, varias veces al día, y eso nos ayuda a que la fascia se empiece a relajar. Digamos, una forma casera. Acá mostramos un estiramiento que lo podemos hacer tranquilamente en casa con un toallón, asistiéndonos nosotros, tirando del toallón y manteniendo durante 15-30 segundos ese estiramiento, y se repite unas 4 o 5 veces.
Bien. Son como cositas sencillas que podemos estar que podemos ir ayudando. haciendo en casa mientras hacemos el tratamiento. Sí, tal cual. Lo importante es trabajar siempre en forma interdisciplinaria, Claro. porque ¿qué podemos hacer nosotras con estas micro rupturas que tenemos en la fascia? Sola no van a ceder. Entonces tenemos, como hablamos siempre, la posibilidad de un tratamiento regenerativo, un tratamiento que se puede hacer de consultorio, que no necesita quirófano, ¿sí? Donde uno puede generar un bloque neural, le llamamos a generar algo de anestesia en esta zona tan sensible de la planta del pie, para poder infiltrar la zona con plasma rico en plaquetas, que recordemos que es un tratamiento autólogo del paciente, es decir, que no genera ningún tipo de reacción y permite que esa fascia donde están las rupturas se pueda regenerar. Regenerar, que significa que nuevamente aparezcan fibras donde se han roto, ¿sí? Proloterapia es otra opción también, que es con dextrosa hipertónica, que eso favorece la proliferación de la celularidad. Entonces uno que recupera un tejido colágeno nuevo, fuerte, elástico de nuevo y capaz de soportar. Bien. Pero ¿qué sucede? Esto, si no lo hacemos en conjunto con el tratamiento kinésico, el resultado lo podemos perder. En cambio, de esta manera podemos prolongar los beneficios del tratamiento, ¿sí? Es muy cortito en el consultorio, hacer una infiltración bajo guía ecográfica en la zona de lesión y resolvemos la herida, pero hay que poder también trabajar sobre los otros factores que generaron la llegada a esta instancia. Para no volver a recaer, ¿no es cierto? Bueno, vamos a decir que ustedes trabajan juntas. Por en supuesto, equipo, sí, claro. En calle 9 de julio 945. Hay un teléfono que es 341-5-310703. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un gusto como siempre. Muchas gracias a vos por la invitación. Continuamos con más.